Hola mis amigos, buenas noches, bienvenidos a mi canal Leer un Libro. Me da mucho gusto en verdad poderlos saludar y seguir leyendo este libro tan interesante que puede llenar nuestro corazón de gozo, de alegría, de esperanza y puede disipar de nuestros sentimientos y pensamientos la soledad. Entonces nos quedamos en el capítulo de La visionaria y dice así: fue enseguida después que el Señor le pidió a la hermana Faustina que pintara su imagen, que las hermanas comenzaron abiertamente a referirse a ella como histérica y visionaria. Los rumores crecieron fuertemente. Una de las hermanas, que sentía mucha pena por ella, le dijo con toda sinceridad: yo les he oído decir a ellas que es usted una fantasiosa y que ha tenido visiones. Mi pobre hermana, defiéndase en este asunto. Faustina era forzada a escuchar estas cosas diariamente, pero resolvió soportar los comentarios en silencio y no dar explicaciones cuando era requerida para hacerlo. Algunas hermanas se irritaron por su silencio, especialmente aquellas que eran las más curiosas. Otras, que reflexionaban más profundamente, dijeron: la hermana Faustina debe estar muy cerca de Dios para tener semejante fortaleza y para sobrellevar tanto sufrimiento. Era como si ella tuviera que enfrentar a dos grupos de jueces. Ella se mantuvo en un silencio interior y exterior. No decía nada acerca de ella, a pesar de ser cuestionada directamente por las hermanas. Su paciencia les molestaba, pero Dios le dio tanta fuerza interior que ella soportó todo con calma. Conocedora de que nadie podía ayudarle, la hermana Faustina comenzó a rogarle al Señor por un director espiritual. Hasta el momento, ella no había encontrado a nadie que fuera suficientemente seguro de sí mismo para darle las seguridades que ella quería oír. Siempre escuchó: vete en paz, estás en el camino correcto, o diga todo esto porque no viene de Dios. Como su inseguridad continuaba, se resignaba a aceptar la voluntad del Señor y rezaba: te ruego, Señor, dirige tú mi alma y quédate conmigo, porque estoy sola y no soy nada. Por un tiempo, las críticas adversas de las hermanas hacia la hermana Faustina cesaron y su alma atormentada sintió paz, pero esto duró poco tiempo. Una tormenta violenta de desconfianza apareció de nuevo. Sus hermanas aceptaban ahora cualquier vieja sospecha como hechos verdaderos, y ella era forzada a escuchar acusación tras acusación. Para colmo, comenzó a experimentar fallas exteriores en sus tareas, y la incomprensión de sus hermanas continuó. Esto me trajo muchos sufrimientos de todo tipo, que solo Dios sabía, admitió en su diario, pero yo traté lo mejor que pude para hacer todo con la mejor de las intenciones. Un día sufrió una humillación profunda cuando una de las madres le dijo: tú, extraña visionaria histérica, vete de aquí, que no te vea más. A medida que acumulaba en su cabeza todo lo que se podían imaginar, la hermana Faustina sintió que esta humillación era muy grande de seguir soportando. Aparentemente disimuló todo lo ocurrido con la madre al resto de las hermanas y se comportó como si nada hubiera pasado entre ellas. Satanás, sin embargo, tomó ventaja de este momento y pensamientos descorazonadores entraron en su mente. Ella se encontró preguntándose: ¿es esto una recompensa a mi lealtad y sinceridad? ¿Cómo una puede ser sincera cuando es tan incomprendida? Jesús, Jesús, ya no puedo más, lloró.
Cuando llegó a su celda y cayó en tierra con su cara ante el crucifijo, le cubrió un sudor y el miedo le sobrecogió. No tenía en quién apoyarse interiormente. De pronto, la hermana Faustina escuchó una voz dentro de su alma. No tengas miedo, yo estoy contigo. Una luz especial iluminó su mente y comprendió que no debía entregarse a la tristeza. Llena de fortaleza, dejó su celda con nuevo valor para aceptar todo su sufrimiento. El tercer noviciado y los votos perpetuos, 1932-1933. Bendita confianza. Hermana, no irás al tercer noviciado. Yo misma me encargaré que no te permitan hacer los votos, le informó una de las hermanas a Sor Faustina. Ya aunque no habló, estas palabras le produjeron un gran dolor que trató de ocultar como mejor pudo. Después, cuando ella estaba en la capilla, Jesús le habló a Sor Faustina así: en este mismo momento, las superioras están decidiendo cuáles serán las hermanas que tomen los votos. No todas tendrán esta gracia, pero será por su propia culpa. Aquel que no toma ventaja de las pequeñas gracias, tampoco recibirá las grandes. Pero para ti, hija mía, esta gracia te será dada. Esta fue una alegre sorpresa para Sor Faustina, porque esto era contrario a lo que la hermana le dijo que pasaría. Unas semanas más tarde, ella fue informada que sería aceptada. Su corazón estaba en éxtasis, con tan inmensa gracia, la de los votos perpetuos. Fue ante el Santísimo y se sumergió. En una oración de agradecimiento, oyó esta voz en su alma: mi niña, tú eres mi deleite, tú eres el consuelo de mi corazón. Yo te daré todas las gracias que seas capaz de coger. Cada vez que quieras hacerme feliz, habla con el mundo de mi gran e insondable misericordia. Sor Faustina arribó a Varsovia en noviembre de 1932 para empezar su tercer noviciado. Después de una cordial reunión con las madres, fue a la pequeña capilla por un momento. De pronto, la presencia de Dios llenó su alma y ella oyó estas palabras: mi niña, yo deseo que tu corazón se forme en el modelo de mi corazón misericordioso. Tú deberás llenarte por completo de mi misericordia. Como la hermana no había tenido todavía retiro ese año, la madre directora, Sor Margaret, arregló para que ella pudiera tener primeramente un retiro de 8 días, que hubiese sido de mayor provecho, pero como cierta religiosa estaba muy opuesta a que la hermana fuera, Sor Faustina no pensaba ir a Wallendow. Después de la cena, en sus 5 minutos de adoración, Jesús le dijo: hija mía, yo estoy preparando muchas gracias para ti, las cuales recibirás durante el retiro que iniciarás mañana. Cuando Sor Faustina le dijo que el retiro había empezado y que ella no iría, Jesús replicó: prepárate, porque tú empezarás tu retiro mañana, y acerca de tu viaje yo arreglaré con tus superioras. La hermana empezó a imaginarse cómo sucedería esto, pero rápido
rechazó todos estos pensamientos y dedicó el tiempo a orar al Espíritu Santo. Retornó a sus deberes. Pronto la madre general, Micaela, la llamó y le dijo: hermana, tú te irás a Wallendow ahora con la madre Valeria para que empieces tu retiro mañana. Afortunadamente ocurre que la madre Valeria está aquí y pueden ir juntas. En menos de 2 horas arribaron a Wallendow. Era un pueblo a 20 kilómetros de Varsovia. El retiro era una casa de la congregación, la religiosa, que se opuso fuertemente a que Sor Faustina fuese al retiro, no pudo ocultar su sorpresa y descontento al verla ahí. Pero Sor Faustina solo hizo una calurosa reverencia y fue a la capilla a preguntar a Jesús cómo debía ser su conducta en el retiro. Durante su conversación, el Señor Jesús le dijo que este retiro sería un poco distinto a los demás. Tú debes esforzarte para mantener una profunda paz con respecto a tus comunicaciones conmigo. Yo eliminaré todas las dudas en este aspecto. Yo sé que estás en paz mientras te hablo, pero el momento en que yo guarde silencio, tú empezarás a tener muchas dudas. Pero quiero que sepas que yo afirmaré tu alma a tal grado que aunque quieras tener problemas, no los tendrás. Y como prueba de que yo soy el que está hablando contigo, tú irás a confesarte en el segundo día del retiro con el padre que está predicando el retiro. Tú irás a él tan pronto como termine su conferencia y le preguntarás tus dudas sobre mí. Yo te contestaré por sus labios. Entonces tus miedos terminarán. Durante este retiro observarás tanto silencio que será como si no existiera nada a tu alrededor. Tú hablarás solo conmigo y con tu confesor. Tú pedirás a tus superiores solo penitencias. El reverendo Edmund Elter, el padre que daba el retiro, era un hombre muy culto. Era un profesor de ética en la Universidad Gregoriana de Roma, pero estaba en Varsovia dando retiros a las religiosas. Sor Faustina lo describía como una persona en quien se veía una gran espiritualidad. Su fortaleza testificaba la grandeza de su espíritu. La mortificación y el recogimiento caracterizaba al padre. Y ella escribió en su diario: sin embargo, de estas grandes virtudes del sacerdote, la hermana experimentó grandes dificultades en revelarle su alma con respecto a las gracias, ya que para ella le era fácil hacerlo con sus pecados, pero con las gracias tenía que hacer un esfuerzo y aún así ella no las decía todas. Satanás, sabiendo que tenía mucho que perder, monopolizó la dificultad para que la hermana pueda comunicar las gracias. Durante su meditación, antes de la conferencia, Satanás comenzó con sus tentaciones. Trató de persuadirle a creer que si sus superiores le dijeron que su vida interior es una ilusión, ella debe aceptarlo como tal. La hermana Faustina empezó a hablarle a su confesor de las tentaciones que experimentaba, y el confesor,
Inmediatamente entendió la situación. Hermana, usted desconfía de Jesús porque Él le trata con tanta consideración. Bueno, hermana, esté en paz. Jesús es su maestro y su comunicación con Él no es ni imaginaria ni histérica. Tenga conciencia que está en el camino correcto. Por favor, trate de ser fiel a esas gracias. No es libre de huir de ellas. Hermana, no necesita en absoluto contar a sus superioras sobre estas gracias interiores, al menos que Jesús le instruya claramente a hacerlo. Y aún así, primero debe consultar con su confesor. Pero si el Señor Jesús le pide algo externo, en ese caso, luego de consultar con su confesor, debe llevar a cabo lo que Él le ha pedido, al precio que sea. Por otro lado, debe contarle todo a su confesor. No existe otra alternativa que pueda tomar. Hermana, ore para que pueda encontrar un director espiritual. De otra manera, desperdiciaría estos regalos grandes de Dios. Nuevamente repito, mantenga la paz. Está siguiendo el camino correcto. Únicamente manténgase fiel a nuestro Señor, sin importarle lo que la gente diga de usted. Con las almas pobres, el Señor Jesús se comunica de esta manera tan íntima, y mientras más humilde sea, más se unirá usted al Señor Jesús. En el último día de su retiro, desde el momento que se despertó, el espíritu de Sor Faustina estuvo inmerso en Dios. Durante la Santa Misa su amor por Él llegó a lo más alto. Luego de renovar sus votos, después de la comunión, le vio a Jesús, quien le dijo cariñosamente: «Hija mía, mira mi corazón misericordioso». Ella escribió lo siguiente: «Mientras fijaba mi mirada en el Sagrado Corazón, los mismos rayos de luz que son representados en la imagen como sangre y agua brotaban de ahí, y comprendí cuán grande es su misericordia, y nuevamente, con cariño, me habló Jesús así: «Hija mía, comunica a los sacerdotes sobre mi misericordia insondable. Las llamas de mi misericordia me consumen. Yo quiero derramarlas en las almas, mas ellas no creen en mi bondad». Alma víctima. El tercer noviciado oficialmente comenzó el 1 de diciembre de 1932. Mientras Sor Faustina y dos hermanas se reunían en Varsovia con la madre Margaret Gimbut, otras dos hermanas de su grupo se estaban reuniendo en Cracovia con la directora del noviciado. La madre Margaret comenzó la primera sesión con una oración. Luego explicó en lo que consistía el tercer noviciado y les explicó de la grandeza de las gracias de los votos perpetuos. De repente, Sor Faustina comenzó a llorar en voz alta. Todas las gracias de Dios y su propia ingratitud al Señor destellaron ante sus ojos. Las hermanas le llamaron la atención por esto, pero la madre directora le defendió, comentando que ella comprendía sus sentimientos. Luego de la conferencia, Sor Faustina se presentó delante del Santísimo para suplicar la misericordia de Dios. El Señor le dijo: «Hija mía, todas tus miserias han sido consumidas en el fuego de mi amor, como una pequeña rama arrojada en el fuego ardiente.
Al humillarte de esta manera, estás trayendo hacia ti y hacia otras almas un mar entero de misericordia, de mi misericordia. Ella respondió: Jesús, moldea mi pobre corazón, de acuerdo con tu divina complacencia. En todo este tiempo, Sor Faustina oró fervientemente para que Dios ilumine al sacerdote a quien ella debía revelar lo que había en su alma. Le pidió al Señor que le conceda la gracia de expresar sus más profundos secretos que existían entre el Señor y ella. Estaba dispuesta a aceptar la decisión del sacerdote como si fuera de Jesús mismo. Desde este momento, ella comenzó a atesorar todas las gracias dentro de su alma y a esperar al director lo que el Señor le mandaría. Era en esta época que Jesús le preparaba para que sea un alma víctima, esto es, ser un sacrificio por las almas, especialmente por los pecadores. No era extraño que rezara así: Oh mi Jesús, tú eres la vida de mi vida. Tú sabes demasiado bien que no deseo nada más que la gloria de tu nombre y que las almas lleguen al conocimiento de tu bondad. ¿Por qué las almas huyen de ti, Jesús? Yo no entiendo eso. Oh, si tan solo pudieran cortar mi corazón en pequeños pedazos y de esta manera ofrecerte a ti. Oh Jesús, cada pedazo como un corazón entero y completo para responder en parte por los corazones que no te aman. Yo te amo, Jesús. Con cada gota de sangre y gustosa derramaría mi sangre por ti para darte prueba de la seriedad de mi amor. Mis deseos son locos e inaccesibles. Quiero esconder en ti mis sentimientos. Yo no deseo ser premiada nunca por mis esfuerzos y mis buenas acciones. Tú mismo, Jesús, eres mi único premio. Tú eres suficiente, oh tesoro de mi corazón. Yo deseo compartir compasivamente con los sufrimientos de mis semejantes y esconder mis propios sufrimientos, no solo de ellos, sino de ti también, Jesús. El sufrir es una gracia grande. A través del sufrimiento, el alma se hace como la del Salvador. En el sufrimiento, el amor se cristaliza. Mientras más grande el sufrimiento, más puro el amor. Durante una hora particular de oración, a Sor Faustina se le concedió una visión de lo que significaba ser alma víctima. Todo lo que ella tendría que sufrir pasó por sus ojos: falsas acusaciones, la pérdida del buen nombre y mucho más. Cuando la visión terminó, un sudor frío bañó su frente. Jesús le hizo saber que aun cuando ella no diera su consentimiento a esto, ella se salvaría y él no disminuiría sus gracias y seguiría manteniendo una relación tan íntima con ella, aunque no consintiera realizar este sacrificio. La generosidad de Dios no disminuiría para nada. Ella estaba consciente de todo el misterio, que todo el misterio dependía de ella, con su libre consentimiento al sacrificio, en completo uso de sus facultades. Luego escribió lo siguiente en su diario: De repente, cuando había consentido hacer el sacrificio con todo mi corazón y todo mi entendimiento, la presencia de Dios me cubrió. Mi alma estuvo inmersa en Dios y se inundó con tal alegría que no puedo poner por escrito aún la parte más pequeña de esta experiencia. Sentí que su majestad me envolvía. Me encontré fundida con Dios. Me di cuenta que Dios estaba satisfecho conmigo y recíprocamente mi espíritu se ahogó en Él. Consciente de esta unión con Dios,
Me sentí especialmente amada y a cambio yo amaba con toda mi alma. Un gran misterio tuvo lugar durante esta adoración, un misterio entre el Señor y yo. Me parecía que me moriría de amor a la vista de su mirada. Hablé mucho con el Señor, sin pronunciar palabra, y el Señor me dijo: tú eres el deleite de mi corazón. De hoy en adelante, cada uno de tus actos, cualquier cosa que hagas, aun los más pequeños, serán un deleite para mis ojos. En ese momento me sentí consagrada. Mi cuerpo humano era el mismo, pero mi alma era diferente. Dios estaba viviendo en ella con su total deleite. Esto no era un sentimiento, sino una realidad. Un gran misterio había sido realizado entre Dios y yo. Inmediatamente, luego de abandonar la capilla, Sor Faustina experimentó un gran sufrimiento y humillación de cierta persona. Desde entonces, todos sus pasos y sus palabras eran analizadas. Hasta la directora estaba sorprendida de todo lo que tenía que soportar. Pero yo, Sor Faustina, escribió, me regocijo en esto, en las profundidades de mi alma, y he estado lista para esto desde hace mucho tiempo. Veo ahora que una alma no puede hacer mucho por sí sola, pero con Dios puede hacerlo todo, todo con la gracia de Dios. Bueno, hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a ir analizando algunas de las partes que hemos leído del libro. Una de las partes sería el valor del sufrimiento. Nosotros podemos ofrecer nuestros sufrimientos por la salvación de las almas, por las almas del purgatorio, por algún problema, por la conversión de un familiar. El sufrimiento tiene un gran valor. La mayoría de las veces nosotros no lo sabemos. No sabemos el inmenso valor que tiene el dolor físico, el sufrimiento del corazón, el llanto. Cuando tú te sientas inmerso dentro de una enfermedad o dentro de un problema que te está provocando dolor porque estás viviendo quizás momentos de injusticia, ofréceselo al Señor. Une tu dolor, a su sufrimiento, a su pasión. Yo he observado dos cosas. Una, que cuando tú unes tu dolor a la pasión de Cristo para la salvación de las almas, para la conversión de un familiar, para la liberación de las santísimas ánimas del purgatorio y lleguen prontamente a la gloria del Señor, vas a experimentar una gran paz. Dios va a iluminar tus pensamientos, tus sentimientos y emociones para que tomes la mejor decisión. Dios va a limpiar tus caminos para que ese problema rápidamente sea solucionado. Y a veces cuando es sufrimiento de enfermedad, también me doy cuenta que lleva la solución a la enfermedad. A veces se recupera la salud de forma inmediata. Si no en ese instante, yo me doy cuenta de que a los pocos días el médico encuentra la solución o empieza a hacer efecto el medicamento o nos dan un medicamento que le dio al clavo o simplemente ¡pum!, desapareció la enfermedad, desapareció. Y en otras ocasiones pues no es así porque, bueno, como seres humanos biológicos, como seres biológicos que somos, todos llegamos a un final. Entonces todos también tenemos un tiempo programado sobre la tierra porque venimos con una misión. Y una vez que esa misión ha llegado a su final, tenemos que regresar a la casa del Creador. Tenemos que regresar porque
En realidad nuestra alma, pues digamos que solo venimos aquí como por un tiempo breve, porque nuestra alma, que es eterna, tiene que regresar al lugar de donde vino. Entonces, pues sí, a veces va a llegar momentos en que la persona va a ofrecer su dolor y su sufrimiento, pero pues ya llegó el momento de partir, cuando es el caso de una enfermedad, cuando es el caso de una injusticia. Tengan la seguridad que sí, el Señor les va a abrir las puertas para que su problema sea, digamos, sean liberados del problema y lleguen a la mejor solución. Entonces aquí tenemos esa, digamos, como esa gracia, ese regalo, que para muchos diríamos, ay, eso no es un regalo, yo no quiero sufrir. Pues sí, ¿verdad? Nadie quiere sufrir. Yo no me quiero enfermar gravemente, yo no quiero tener una pérdida, yo no quiero vivir una situación dolorosa y triste. Eso es verdad. Yo creo que todos los seres humanos queremos estar sanos, queremos tener bonitas relaciones familiares, queremos que nuestros negocios vayan viento en popa, queremos disfrutar plena y sanamente de la vida. Sí, Dios, claro que está ahí, lo va permitiendo, pero no olvidemos que también pues estamos inmersos en el mundo, somos parte de este mundo, y pues de vez en cuando sí van a haber momentos duros, críticos, y es entonces cuando nos tenemos que sujetar a Él. Pero Él nos sugiere: une tu dolor a mi dolor, une tu sufrimiento a mi pasión, y yo te cubriré de gracias, a ti y a toda tu familia. Entonces, pues, ese es el pequeño, como la pequeña reflexión que podemos hacer de esta lectura. Y otra más es el comportamiento de Sor Faustina cuando recibía humillaciones, ¿no? Ella en su alma, en su corazón, sentía que no podía más, pero Dios le daba la fuerza. Un testimonio que tengo es de un familiar que vivió momentos muy difíciles junto con sus hijos, junto con su esposa, en un determinado lugar donde ellos vivían, y sufrían muchas humillaciones, digamos que eran tratados así como violentados, se puede decir, en su vida. Pero ellos empezaban en esa conversión, ¿no? Con esa conversión, ese acercarse a Jesucristo, ese querer aprender de Él y ser parte de Él y hacerlo Rey y Señor de sus vidas. Entonces determinaron en un momento de oración todos juntos que no responderían a las agresiones de esas personas, que no lo iban a hacer. Al trato violento que ellos estaban teniendo, no iban a dar respuesta más que con oración. Entonces en las noches se reunían y hacían oración, y él tenía la fe en el Señor de que iban a llegar a un lugar mejor que en el que estaban, que tarde o temprano las puertas se iban a abrir y Dios les iba a dar la oportunidad de tener su propia casa y de vivir felices en su hogar. Y pues así fue. Al poco tiempo de tomar esa actitud y de ponerse en oración, esta persona encontró un muy buen trabajo, y no solo él, también su esposa. ¿Y qué pasó? Que pudieron comprarse una casa. Pero él nos asegura: nunca respondimos las palabras llenas de agresión, de violencia, de humillación hacia nosotros. No los respondimos, nosotros nos quedamos callados, siempre en oración, pensando en el Señor y poniéndole en sus manos pues ese malestar, esa tristeza, ese dolor que les provocaban tantas palabras ofensivas. Y el Señor les respondió, y les respondió en poco tiempo, porque efectivamente ellos encontraron esos buenos trabajos, porque sí tenían trabajos, pero no eran bien remunerados, no tenían prestaciones de ley, estaba su situación económica muy difícil. Pero ¿qué sucedió? Que efectivamente encontraron un buen trabajo ambos, y al poco tiempo, creo que a los 3 meses de empezar a hacer esa oración y de entregarse hacia el Señor, ¡pum!, encontraron su casa, ¿no? Y Dios les dio eso de regalo. Pero ellos pusieron toda su fe en Él, ellos se entregaron completamente a Él.
Entonces, pues este es un testimonio más de tantos otros que he escuchado, de tantos otros que me han comentado, que he sido testigo de ellos, y así te iré comentando cada testimonio. Yo sé que tú has de conocer muchísimos también. Si tú los quieres compartir, y yo, híjole, me voy a sentir muy contenta de que tú puedas compartir esos testimonios aquí en las cajitas, para que tú escribas y des los testimonios. O si tú quieres que compartamos uno aquí, con mucho gusto lo hacemos. Tú mándame tus testimonios y yo con mucho gusto los voy a compartir para la gente. ¿Por qué? Porque eso hace que muchas personas que se encuentran con sentimientos, ya sea con sentimientos encontrados, que se encuentran inmersas en su dolor, que se sienten completamente abrumados, que se sienten angustiados, depresivos, pueden llegar a este canal y pueden escucharlo, porque son llamados por Dios, porque esto es para ellos. Y eso entonces les levanta el ánimo y les hace tomar las mejores decisiones para sus vidas. ¿Ayudados por quiénes? Pues por todos los que están inmersos en el Señor, por todos aquellos que reconocen las grandes gracias y favores que Dios nos hace. No olvidemos, Dios es misericordia, su corazón está lleno de amor y de misericordia. Entonces, nunca tengamos miedo de acercarnos al Señor, nunca. No importa lo que hayamos hecho en la vida, acerquémonos a Él y Él nos responderá prontamente. Él no tardará en respondernos. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido conmigo esta lectura. Continuaremos próximamente, y si te gustó, pues regálanos un like. Ese like hará que otras personas quieran escucharnos y quieran conocer el contenido de estas lecturas, quieran conocer el contenido de todos estos testimonios, y lo puedan compartir con otros. Y si te quieres suscribir, bienvenido. Me dará mucho gusto que estés suscrito en tu canal. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga en todos tus caminos.